días a todos y a todas y muchas gracias por venir a este acto. Como ha dicho Vicente, yo soy Marta Pastor, directora del programa Ellas Pueden, de Radio 5, de Radio Nacional de España, un programa en el que hablamos de igualdad y en el que hablamos también de diversidad, porque son dos términos íntimamente unidos. Como os decía, muchísimas gracias por venir a este acto en el que yo estoy mucho más interesada que nadie, porque el tema en el que vamos a hablar, del que se va a tratar en esta jornada, creo que es una de las asignaturas pendientes de nuestra sociedad. Hoy vamos a hablar de diversidad, de lo importante que es la buena gestión de la diversidad, en este caso en la empresa, pero está claro que en todos los ámbitos de la vida. Creo que todos los que estamos aquí, creo que entendemos perfectamente que la diversidad aporta un gran valor a la empresa, por supuesto a través de una mayor creatividad. Con diversidad crece la reputación y con diversidad crece la calidad de capital humano de cada una de nuestras empresas. Las personas diversas aportan puntos de vista diferentes para enfocar los problemas, eso lo sabemos todos, pero también aportan puntos de vista a la hora de buscar soluciones. Pero no solo eso, las personas diversas descubren problemas y ven oportunidades que a veces pasan totalmente inadvertidos para las personas que son iguales a ellos. Este descubrimiento de problemas y oportunidades ocultas a otros ojos y la generación de alternativas originales son quizá el mayor beneficio de una plantilla diversa. Pero no solo eso, esa es la parte, digamos, material. Hay otra parte, porque el ejercicio de la diversidad en la empresa aporta un valor ético y moral y porque evidentemente es inevitable, somos distintos, no podemos uniformarnos, no podemos perder nuestra identidad y nuestras características y nuestro carácter por el mero hecho de estar en una empresa. Y desde luego la diversidad es, como decía al principio de esta intervención, es la mejor arma para acabar con la discriminación y generar la igualdad. Por eso vamos a emplear este tiempo para conversar con Camino Cubria, directora de Recursos Humanos de Adidas España. Camino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con Pilar Ejido, directora de Recursos Humanos de British Council España. Pilar. Y Susana Blasco, directora de Recursos Humanos de Valeo. Tres mujeres expertas en recursos humanos, muy importante. Bueno, pues vamos a ver si entre todos y todas, entre esta mesa y los que estáis ahí, llegamos a conclusiones que faciliten esa mejor gestión de la diversidad en la empresa. Y voy a empezar con una pregunta genérica a las tres, para saber si esto de lo que estamos hablando hoy no es puro postureo, si estamos realmente ante una moda con esto de la diversidad o creéis que es realmente una necesidad importante que lleva a las empresas a ser más productivas y más competitivas. Pilar, empieza. Pues bueno, en primer lugar quería dar las gracias a Intrama, quería dar las gracias por la invitación y estoy encantada de estar aquí. Veo muchas mujeres, siempre lo decimos, en este tipo de foros, de sesiones. Las que estamos aquí solemos ser mujeres y la mayoría de los que estáis allí también sois mujeres. Entonces, esto es una cosa que a mí algún día me gustaría que fuera de otra manera. Dicho esto, ¿estamos ante una moda? Yo pienso que no. Yo pienso que, hombre, evidentemente, bueno, pues hay empresas para todo y no podemos tratar de decir de manera en singular la empresa, no, porque las empresas tienen bueno, pues muchas particularidades. Tenemos en España, por ejemplo, pues hay un porcentaje altísimo de pymes, un 85% de pymes, con lo cual las oportunidades, los recursos que tienen para implementar unas políticas de diversidad son más limitadas, eso hay que reconocerlo. Yo creo que las grandes empresas medianas, empresas grandes,
y empresas cada vez son más las comprometidas con la igualdad y que lo ven ya no solo como una moda, sino como algo esencial para su negocio. Es decir, hay muchos estudios académicos que demuestran las ventajas de la diversidad, de tener implementada en una empresa unas determinadas políticas de igualdad y de diversidad. Pues llegas a muchos más sectores del mercado, porque al tener una plantilla diversa llegas a un mercado que es muy diverso también, con lo cual estás abriendo tu mercado como empresa. La empresa es mucho más creativa, hay un mejor clima, los estudios de clima laboral suelen dar unos resultados muy positivos en las empresas que tienen diversidad, atraes y retienes el talento, hay muchas ventajas y esto está demostrado científicamente, con lo cual yo creo, resumiendo, las empresas en general, yo creo que cada vez hay un mayor compromiso con la diversidad, no solo por apariencia y porque mejore tu reputación, sino porque las empresas ven el beneficio real de tener una empresa comprometida con la diversidad. Además, la diversidad, hay muchas dimensiones en una empresa que trabaja con proveedores, que trabaja, por supuesto, con sus clientes, con su staff, con sus empleados, con lo cual hay muchas posibilidades, incluso para una empresa muy pequeñita, de fomentar y trabajar en la diversidad. Camino, de Adidas España. En nuestro caso, nosotros valoramos la diversidad como una necesidad real en un entorno en el que nos movemos con la globalización. Ya desde hace años vivimos en entornos en los que hay un movimiento entre países, movimiento de gente que quiere trabajar en uno u otro lugar y necesitamos tener políticas adaptadas a poder integrar las distintas nacionalidades, el género, la orientación sexual, las discapacidades. Tenemos que, como empresa, necesitamos estar a la última de poder aprovechar todas estas diferencias que lo que hacen es enriquecer a la empresa, facilitar esa comunicación y esa movilidad entre los distintos países y que al final lo que nos ha demostrado es que es parte de nuestro éxito está en la diversidad que somos capaces de tener dentro de nuestra organización. Nosotros hablamos de la integridad en el sentido más amplio de la palabra, incluyendo desde la forma de pensar hasta a la generación o las distintas nacionalidades. Y realmente el tener una política muy focalizada que llevamos desde hace años en integrar las diversidades que hay actualmente nos ha llevado, como digo, al éxito. Entonces, por nuestra parte, consideramos que sí, la diversidad no es una moda. ¿Sí? ¿Ya? A ver si ya. No, ahora no se oye, ¿no? Sí. Vale, entonces, como decía, no se trata de una moda, se trata de una necesidad. Lo que pasa que, como muy bien apuntaba Pilar, es cierto que en algunas empresas todavía puede ser, bueno, son pequeñas, medianas, a lo mejor no ven la necesidad y sí, en cambio, la obligación legal que puede haber en algunos casos, por ejemplo, con el tema de los discapacitados. Pero bueno, lo que nosotras, y además habíamos estado ya discutiendo antes, es la importancia de que esto deje de ser en los que sea una moda y pase a ser una realidad, porque una vez que has probado y tienes la integración dentro de tu empresa, te das cuenta de la importancia que es tener distintas formas de pensar y de ver las cosas, y los matices que añaden al final te ayudan a estar mucho más cerca del consumidor final, que es con quien tienes que tener una mejor relación. Susana Blasco de Valeo. Hola, buenos días a todos. Pues yo creo que es absolutamente una necesidad y quizás el hecho de que esté de moda, pues tenemos que aprovechar ese tirón para facilitar el convertir en realidad las políticas de diversidad. Yo en mi caso creo que hay tres aspectos fundamentales por lo que es una necesidad. Uno es la guerra del talento que todos los profesionales de recursos humanos y los mandos de las compañías estamos viviendo, por una situación demográfica donde no encontramos determinadas competencias. Los jóvenes
se focalizan voy a decir, en estudios que no son necesariamente los que están requiriendo ahora mismo las empresas. Hay una disociación entre la parte educativa y la parte empresarial. En nuestro caso, que somos una empresa de automoción, nos encontramos con que no existen o cada vez hay menos ingenieros o gente de carreras técnicas. Yo creo hace poco leí, me parece que es el 18% de los estudiantes españoles se inscriben en carreras de ingeniería. Para una empresa como la mía o como muchas otras, está claro que nos supone un problema de gente para poder contratar. Y, por tanto, hace que tengamos que abrir las fuentes de reclutamiento a colectivos que tradicionalmente no estábamos abiertos, porque necesitamos encontrar esas competencias. Luego hay una segunda parte, más vinculada al desempeño de la compañía. Como decían, hay muchos estudios académicos y de consultoras que ven que las compañías que tienen equipos de dirección diversos, entendiendo por diversidad de género o cultural, tienen muchos mejores resultados. ¿Y por qué? Porque hay muchas veces que sobre todo algunos mandos te preguntan, pero ¿cuál es la relación? Yo creo que hay 3 factores fundamentales. Hay uno que es que pensamos de manera diferente, no piensa igual una persona de origen asiático que un europeo, no piensa igual un hombre que una mujer, no piensa igual una persona que tiene un histórico social o educacional diferente de otro. Y eso enriquece, apunta diferentes o da diferentes puntos de vista, tanto en el planteamiento de estrategias, de soluciones o resolución de problemas. Hay otra parte, que es la parte del compromiso, del entusiasmo, que eso lo vemos con la incorporación de determinados colectivos menos favorecidos, que aportan mucho más a la compañía, puesto que han tenido mucha más dificultad de acceso al empleo. Y luego hay una tercera pata importante, por lo que yo creo que es una necesidad, y es que nuestros empleados cada vez quieren más ver que su empresa es un reflejo de la sociedad. Si hay un 10% de inmigrantes en nuestro país, también quieren ver que su empresa es representativo de la sociedad. Si hay discapacitados en la sociedad, quieren ver que hay un porcentaje determinado de discapacitados en la sociedad, y no solamente por cumplir con los requisitos legales, sino porque también entienden que es una empresa socialmente responsable. Yo creo que la conjunción de los 3 aspectos, beneficios económicos, guerra de talento y compromiso de los empleados, hacen de las políticas de diversidad una auténtica necesidad ahora mismo. Pues está muy bien esto que ha dicho Susana Blasco, eso de que hay que aprovechar el tirón de la moda, que aunque sea una moda y las cosas porque estén de moda pues no se hacen, se deben hacer porque están bien hechas, pero bueno, hay que aprovechar ese tirón para hablar de igualdad y hablar de diversidad alto, fuerte y claro. Me gustaría que las 3 me dijerais 3 conceptos, por lo menos, básicos que definan una buena gestión de la diversidad en la empresa. Y empezamos por Susana. Bueno, para mí uno básico, y que estoy convencida casi que diríamos las 3, es que tiene que haber un compromiso y que forme parte de la estrategia. Eso es verdad que podemos construir las cosas también, no debemos esperar quizás también a las grandes decisiones corporativas y cada uno tiene que aportar su granito de arena, pero está claro que si quieres implementar en una empresa una política así, es necesario que vaya con una convicción clara de implementación. Para mí el segundo concepto básico es, o por lo menos desde mi punto de vista y como lo afronto yo, es la normalización. Dejar de poner o hacer normal que haya personas discapacitadas, hacer normal que haya mujeres, hacer normal que haya asiáticos, sudamericanos, magrebíes, africanos o de diferente etnia o de diferente orientación sexual en las empresas, y que se vea como normal, y entender la diferencia. Es un trabajo, yo creo que es fundamental para poder hacer una buena gestión de la diversidad. Y por último, comunicación, comunicación, comunicación. Y trabajar machacando en los mensajes, en la educación, en la normalización.
pues en camino. A ver, estoy prácticamente totalmente de acuerdo contigo, Susana. Y nosotros también consideramos que lo más importante primero es que venga desde arriba, desde la dirección, que sea... Estoy gafada. ya lo siento. Que venga el compromiso por parte de la dirección. ¿Me hubiera el tuyo? Que a lo mejor... Que haya un compromiso de la dirección. En segundo lugar, lo que hablaba ella de comunicación unida a sensibilización. Es importantísimo que la compañía, que todos los empleados entendamos el porqué de adoptar políticas y medidas que favorezcan la integración y la diversidad en la empresa, con lo cual es cierto que es necesario realizar determinadas campañas, el organizar una semana de la diversidad o el Día de la Diversidad, explicando lo que estamos haciendo y el porqué. También está otro concepto para nosotros básico, que es los procesos, como es la selección, cómo orientamos el proceso de selección para asegurar que tenemos a las personas que necesitamos de acuerdo con las necesidades. Y en cuarto lugar, igual que es importante la selección, el desarrollo y los planes de sucesión, el que tengamos en cuenta esta diversidad a la hora cuando hacemos anualmente, o como lo hagáis cada uno de vosotros, definamos cuáles son los planes de sucesión, que tengamos en cuenta esta diversidad. Pues Pilar. Pues a mí la verdad es que me resulta difícil decir 3. Pues di más. Sí. A ver, yo estoy de acuerdo con mis compañeras de mesa. El que sea liderado, en nuestro caso es liderado por el CEO en el Reino Unido, y está dentro de la estrategia de la empresa. Para mí eso es esencial y es, yo creo que lo determinante, porque es el punto de partida. Lo que pasa que entiendo que, bueno, pues para nosotros a lo mejor jugamos con ventaja en este sentido, porque nosotros nos dedicamos a la promoción de relaciones culturales. Entonces es algo que viene prácticamente, es inherente a nuestra misión, ¿no? Como promotores de relaciones culturales. Aunque aquí nos conocéis seguramente en España por la enseñanza del inglés, pero nosotros, la misión de nuestra organización es el establecimiento y el fomento de relaciones culturales. Con lo cual jugamos con ventaja en ese sentido, ¿no? Pero me parece que eso se puede hacer, que es exportable a cualquier otra empresa. Entonces, me parece determinante que sea liderado por el CEO, por la figura de mayor responsabilidad, poder ejecutivo en la empresa. Me parece que es muy importante que haya una estrategia. Nosotros tenemos una política y una estrategia para implementar esa política, y en esa estrategia pues hay un desarrollo de procedimientos, un desarrollo de herramientas en todos los ámbitos de la empresa. Nosotros, que también es una cosa que me parece importante, pues por ejemplo tenemos una unidad de diversidad que es independiente, está separada de recursos humanos, no está en responsabilidad social corporativa, es una unidad independiente en la que trabajan 5 personas en Londres. Y en España, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que la diversidad se lleva desde recursos humanos. Yo ya llevo diciéndole a mi director general que esto no tiene que ser así, que esto tiene que ser independiente, porque esto es una manera, no se debe asociar con recursos humanos únicamente, es algo que nosotros utilizamos un término, que es mainstreaming, que quiere decir que tiene que llegar a todas las áreas de la organización. Entonces la diversidad, seguro que estáis de acuerdo conmigo, no es un tema de recursos humanos, es un tema de toda la organización. Entonces eso me parece también esencial. Y por último, la posibilidad de medir la diversidad. Nosotros lo hacemos, es un calvario cada vez que llega el momento en el que toca hacer eso. Esto lo hacemos cada 2 años. Nosotros tenemos que demostrar a un panel de expertos que se crea en Londres, todos los países, los 110 países que somos en British Council, tenemos que demostrar que estamos llevando a cabo esa implementación de la estrategia de diversidad. ¿Y cómo se hace? Pues a través de, nosotros tenemos que enviar como pruebas de que realmente esos estándares y esos criterios que se exigen en el área de
reclutamiento, en el área de trato con proveedores, en el área de formación, en el área de comunicación externa, en el área de comunicación a nuestros clientes. Probar, demostrar que todo eso lo estamos haciendo. Entonces, para mí eso es fundamental, medir. Pues si repasamos, Susana ha dicho que compromiso y estrategia, normalización de la diversidad y comunicación. Camino ha recalcado que venga desde arriba, sensibilización a través de campañas, orientar procesos de selección hacia la diversidad y desarrollo y planes de sucesión. Y Pilar ha remarcado también que se ha liderado desde el líder políticas y estrategias de desarrollo de la diversidad en la empresa, crear unidades de diversidad independientes, no se ve asociar recursos humanos con diversidad y, muy importante, ha recalcado que medirla, saber en qué situación estamos. Vayamos con otra pregunta más. Y hemos hablado de los procesos de selección ahora mismo, acaba de entrar en el diálogo, en esta conversación, porque la buena gestión de cualquier empresa comienza muchas veces en los procesos de selección. ¿Cómo creéis que deben ser esos procesos para que haya una óptima gestión de la diversidad? Voy a empezar por Pilar, aunque ella dice que no debe estar unido, pero supongo que mientras esté unido, ¿cómo deben ser esos procesos para que la gestión sea óptima en la diversidad? Bueno, lo que yo digo es que realmente Recursos Humanos es un departamento que puede ayudar mucho con sus políticas y con sus procedimientos a conseguir esa diversidad en la empresa, pero que no es el único, ¿no? Eso es lo que yo digo. Entonces, una de las cosas en las que claramente Recursos Humanos contribuye es en el ámbito de la selección y de la promoción. Pues, ¿qué hacemos nosotros? Pues tenemos un proceso de selección muy objetivo. Entonces, bueno, pues cada vez que se detecta una necesidad, que se aprueba, bueno, pues sacar ese puesto y dotarle de unos recursos, hacemos una descripción de puesto, lo llamamos un role profile, y entonces ahí se determina qué es lo que se necesita, pues qué habilidades va a necesitar esa persona, qué experiencia, qué conocimientos debe tener, qué competencias. Bien, entonces se define esa descripción de puesto y a continuación se anuncia. Nuestra política establece que primero se tiene que dar oportunidad a las personas que están ya trabajando en la organización, ¿vale? Entonces se comunica a todo el mundo que ese puesto se va a sacar y que el que esté interesado y reúna los esenciales, siempre hay unos esenciales y unos deseables, los esenciales de ese puesto, pues que puede optar a él. Bien, ¿cómo se opta a un puesto? Pues a través de llamamos una application, una especie de formulario estándar en el cual las preguntas son las mismas para todo el mundo. Y entonces, bueno, pues ahí se explica parte del currículum y luego la persona hace bueno, pues un statement, llamamos, perdón por la terminología, pero ya la tengo asociada al inglés. La persona hace una declaración de por qué piensa que es bueno, pues, buena para el puesto, qué va a aportar a ese puesto, un poco justificando su interés en esa solicitud. Y a continuación, hay dos fases antes de la toma de decisión del candidato seleccionado. Una es hacemos un shortlisting, reducimos el número de candidatos en función de si cumplen o no esos requisitos que hemos solicitado. ¿Quién hace ese shortlisting? Pues es un panel de un mínimo de 2 personas. Exigimos que sea diverso, en lo posible, en la medida de lo posible. Normalmente suele haber 3 personas, que sea diverso y que las personas que estén en ese panel
tengan formación tanto en diversidad como en reclutamiento y selección. Y en segundo lugar, las personas que han pasado esa primera fase pasan a una entrevista. En esa entrevista, de nuevo, tenemos un panel de 3 personas que se procura igualmente que sea un panel diverso y se establece, hay como una especie de guión de entrevista, de manera que se hagan las mismas preguntas a todos los candidatos. La primera pregunta es siempre la misma para todos los candidatos, ¿vale? De manera que todos estén no haya ninguno en posición de ventaja, ¿vale? Entonces, ese es nuestro proceso de selección. Intentamos que sea, bueno, pues que sea objetivo, que sea participativo, de manera que no es una sola persona, jamás se selecciona una persona a dedo en nuestra organización, ¿no? Siempre tiene que sacarse, todo el mundo tiene que conocer que existe esa... Luego, si una persona, bueno, pues considera que la evaluación que se ha hecho de su candidatura no es correcta, pues puede solicitar feedback. Quiero decir que es todo como muy justificado y de manera que se haga todo pues, objetivamente y en función de criterios claros de experiencia, de conocimientos y nada más, simplemente eso. Vamos con Camino. Bueno, en nuestro caso, en cuanto a los procesos de selección, un factor muy importante a tener en cuenta cuando tenemos un puesto aprobado es el perfil, si está subrepresentado alguno de los colectivos. Entonces, una de las novedades que incluimos fue, por ejemplo, si en un colectivo, digamos, delegados comerciales, que la mayoría son hombres, pues el requisito que ponemos es que de los candidatos que presentamos finales al proceso de selección, de los 3 o 4 que presentamos, 2 como mínimo tienen que ser mujeres. Entonces, esto a lo mejor os puede sonar como un poco, y si no hay, bueno, nuestro objetivo es que los haya. La única forma real que luego tenemos de que haya esa diversidad es, en algunos casos, poniendo criterios para que los haya y forzando esos procesos. Entonces, la realidad nos ha demostrado que, en general, siempre encontramos perfiles, el perfil subrepresentado o al revés, en el Customer Service tenemos mayoría mujeres, con lo cual, cuando quedan vacantes, lo que buscamos predominantemente son hombres. Entonces, eso es uno de los criterios que nos ha funcionado muy bien. Hemos conseguido llegar, actualmente la compañía estamos 52% mujeres y 48% hombres. Tenemos un buen ratio. Luego, obviamente, depende ya en distintos niveles, pero sí que el forzar en los procesos de selección contribuye y ayuda a generar la diversidad. ¿Qué más? Luego, como decía Pilar, también tenemos... los puestos primero se ofrecen a la compañía, pero a nivel mundial, a nivel global. ¿Por qué? Porque fomentamos la promoción y la interculturalidad, el tener gente de distintos países. Entonces, primero el proceso va a nivel global y segundo, si no hay candidatos en 2 semanas internos, accedemos a lo externo. Y otra de las medidas que también son importantes es en los niveles más altos, como he dicho antes, es importante tener unos planes de sucesión definidos en el que ya tenemos unos criterios de que cada persona que está en los niveles directivos o predirectivos, de los 3 o 4 personas que están como posibles sucesores, también como mínimo tiene que haber una mujer. Esto nos ha ido llevando a facilitar el que a la hora de, en estos puestos más altos en los que a veces no hay proceso, sino que hay una selección entre los candidatos que están ya establecidos en ese plan de sucesión, facilitemos el que haya una mayor integración de los géneros subrepresentados. Y Susana, si quieres... Yo, por apuntar algo un poco más específico sobre reclutamiento o selección de personas con discapacidad o diversidad cultural y social, lo que diría es que dentro de los procesos de selección y la integración en la compañía, para mí lo fundamental es que la primera que podamos hablar cada vez que hacemos un reclutamiento diverso es que sea un caso de éxito. Si queramos o no queramos, tenemos ciertos prejuicios, quizás por lo que decía al principio, ¿no? En mi primera intervención, desconocemos muchas veces el potencial o las capacidades de determinadas personas, su capacidad de adaptación y la capacidad de adaptación a la organización.
Si el primer caso que hacemos una integración de diversidad en la compañía no es un éxito, lo tendremos mucho más difícil. Entonces, para mí, yo pongo mucho el acento en mis procesos de selección, en que ese primer caso vaya bien. Pues bien, hemos dicho entre las... Bueno, hemos dicho no, ¿para qué voy a decir hemos? Han dicho, porque yo solamente pregunto. En cuanto a esta pregunta, a cómo deben ser los procesos para que haya una óptima gestión de la diversidad, se ha hablado de que sea objetivo, participativo, justificado, que haya una compensación, que se globalice, que se investiguen bien los planes de sucesión y que Susana apuntaba que es importante que el primer caso sea un caso de éxito para que sea realmente un ejemplo, ¿no? para los demás, para seguir. ¿Cuáles son las ventajas en cada una de las empresas que representáis de implantar una buena gestión de la diversidad? Nos habéis contado un poco cómo lo habéis hecho, si queréis abundar un poco más en esos procesos, en esa manera de hacerlo, pero sobre todo me gustaría saber las ventajas que ha representado para vuestra empresa, las ventajas reales, las ventajas que se han cuantificado luego, pues en cuanto a beneficios, mejores relaciones humanas, más productivas. Empieza tu camino, si quieres. Pues en nuestro caso, el hablar de las ventajas de la diversidad, la verdad es que son claras y muchas. Por un lado, tenemos equipos con esa diversidad con diversidad de pensamiento, de forma de... No se nos oye ninguna. Me cambio. Diversidad que nos ha generado el tener equipos... ¿Soy yo? No sé. Tengo... ¿Llevas algo? ¿Llevas el teléfono? Mira, pruébala, por favor. Sí, bájaselo todo lo que Sí, puedas hacer. ya. Vale, pues como decía, la diversidad, muchas ventajas. Con los equipos, el tener equipos multiculturales... Se me ha ido otra vez. Ya. Se me va el hilo, pero bueno, volvemos. La diversidad sí que genera un entorno en el que, como apuntaba hace un momento Susana, lo más importante sería la atracción del talento y la fidelización. O sea, nosotros tenemos como empresa empleadora, tenemos una capacidad enorme de atraer distintos perfiles muy necesarios porque se conoce cuál es nuestra situación de aceptar la diversidad y de integrar la diversidad en la empresa. Por ejemplo, cada 2 años hacemos una encuesta de clima sociolaboral y las preguntas relativas a la diversidad tienen la mejor puntuación junto con las de la conciliación, que es algo que también suele ir bastante unido. Estamos en un 90% de satisfacción en cuanto a cuál es la diversidad dentro de la empresa, con lo cual eso nos hace sentirnos muy orgullosos de que somos los propios empleados los que valoramos muy altamente la gestión de la diversidad dentro de Adidas. Además, cuando hablamos de cómo se ha conseguido, a ver, nosotros llevamos trabajando la diversidad desde hace muchos años. En el año 2001 ya se empezó con el programa Óptima, en el 2003 con participación con el Instituto de la Mujer para tener el certificado de empresa que fomentaba la igualdad de oportunidades. Se firmó un plan de igualdad con el comité de empresa y en todo momento lo que hemos hecho es vincular, trabajar conjuntamente comité de empresa y el departamento, en este caso de Recursos Humanos, fue el inicio para crear unas bases estables, conocidas por todos, en cuáles son nuestras políticas, nuestros procedimientos, cómo gestionamos la diversidad. Eso ha ayudado mucho y recientemente creamos un equipo a nivel global de un área de diversidad y, como decía Pilar, no solo es de Recursos Humanos. Gracias a Dios, en este equipo forma parte gente del Departamento de Marketing, gente del Departamento Comercial, gente del Departamento de Recursos Humanos, también el comité de empresa. Es un poco el comité que valora las medidas que se van adoptando y cómo va evolucionando esa diversidad dentro de la compañía. Entonces, la valoración, como os digo, muy positiva y muy enriquecedora porque fomenta el que trabajamos todos en proyectos, hay muchos equipos y el tener la posibilidad de, cuando creas equipos, tener gente diversa, realmente facilita, como decía Susana, el tener distintos puntos de vista y lo que creemos que se puede ver desde distintos prismas es realmente muy enriquecedor a la hora de gestionar y desarrollar proyectos. Susana. En nuestro caso, yo diría 2 ventajas
claras, pero porque eran necesarias para el desarrollo de la empresa. Nosotros operamos en 29 países, estamos presentes industrialmente en 29 países, porque luego tenemos clientes en otros sitios. Gestionar en 29 países, o tienes diversidad de equipos, o el inicio, voy a decir, de la compañía, donde teníamos muchos expatriados, fundamentalmente franceses en el resto de países, no hacía crecer el negocio, porque un francés en China entiende o viene con su cultura francesa y con la forma de entender negocios y con la forma de management europeo, que es totalmente distinto a qué es lo que necesita un cliente chino o un empleado chino. Pongo este ejemplo, pero bueno, tenemos movilidad por todo el mundo porque estamos no voy a decir los 5 continentes, porque en Australia de momento creo que o en Oceanía no estamos. Entonces, para nosotros era una necesidad fundamental, tanto de desarrollo con los clientes, puesto que los clientes necesitaban una interrelación que fuese próxima a su cultura, tanto como con el reclutamiento y la guerra de talento que decía al principio. Más o menos estamos contratando 15.000 ingenieros al año a nivel mundial. Si no tenemos o si queremos contratar solo más hombre de entre 20 y 30 años europeo, pues lo teníamos complicado para crecer. Entonces, para mí esa es una parte importante. Y la segunda, como apuntaba Camino, en las encuestas de clima laboral, el compromiso, los indicadores de compromiso de nuestros empleados van creciendo a lo largo de los años porque se sienten orgullosos y les gusta trabajar en una compañía que muestra la diversidad de la sociedad. Para mí esos son dos aspectos fundamentales. Pilar. Pues yo es que veo una empresa global, o sea, ya no me la imagino sin ser una empresa diversa y comprometida con la igualdad y la diversidad. Una empresa global yo creo que nadie se lo puede ni imaginar ni plantear. ¿Por qué? Pues porque es inteligente, porque llegas mejor a tus clientes, porque es una necesidad de cara al mercado, porque el cliente es diverso y tú tienes que satisfacer las demandas de tu cliente, que es diverso. Yo, bueno, coincido con vosotras, a nosotros nos pasa en British Council lo mismo. En nuestros estudios de clima laboral, los valores que salen más altos son los relacionados con nuestros valores como organización, entre los cuales valorar a las personas y respetar la diversidad es uno de los principales valores. Tenemos 5, que son la integridad, la mutualidad, el valorar a las personas, mutualidad y profesionalidad. Con lo cual, como veis, forman parte de nuestros valores. Mejora el clima laboral y o sea, es increíble la riqueza que da tener, hablo solo de plantilla, porque luego estamos hablando también, como antes decía, ¿no? Está el área de los proveedores y está el área de los socios y los partners con los que trabajamos, que también buscamos que sean diversos. Pero ya solo si lo vemos desde el punto de vista interno, es increíble la riqueza de una plantilla diversa. Pues las iniciativas que surgen en los 110 países en los que estamos, las iniciativas que surgen son absolutamente distintas, complementarias. Bueno, es muy interesante ver esto, ¿no? A lo mejor cómo se celebra, nosotros celebramos, por ejemplo, la Semana de la Diversidad, ¿no? Cómo se celebra la Semana de la Diversidad en Europa y cómo se celebra la Semana de la Diversidad en Sudamérica o en un país asiático, ¿no? Entonces, que supone riqueza para la organización en todos los sentidos, desde luego desde el punto de vista de la creatividad, sin duda. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues básicamente, como os decía antes, a través del liderazgo,
mucha formación, mucha concienciación, no solo a las personas que están en los puestos relevantes, los puestos más altos de la organización, digamos, en puestos de liderazgo, sino a todo el staff. Nosotros, por ejemplo, pues tenemos todo el mundo, incluso profesores que trabajan con nosotros, que a lo mejor dan clase con nosotros solo 4 horas a la semana. Pues incluso esas personas tienen que hacer una formación obligatoria sobre diversidad. Entonces, mucha concienciación, y luego tenemos herramientas, pues por ejemplo, curiosas, como por ejemplo, pues hay lo que llamamos la librería, la biblioteca viva, y entonces, que consiste en que pues cada uno de nosotros somos un libro. Entonces, cada uno se define, él por supuesto es voluntario. Uno se define, pues yo he nacido tal, pues estoy comprometido con la diversidad por esto, pues mi familia es no sé qué, yo he vivido en no sé dónde, y entonces los libros se pueden pedir prestados. Entonces tienes una conferencia con esa persona de una media hora y entonces intercambias experiencias. Pues esa es una iniciativa, por ejemplo, que está funcionando fenomenal y que compartes experiencias en la organización. Y tenemos, bueno, pues otra serie de recursos para informar, para concienciar, para hacer partícipes a todos los miembros de la organización de lo que significa la diversidad. Pues hemos dicho que la diversidad hace crecer el negocio, mejora el ambiente laboral, se llega mejor a los clientes, hay una multiplicidad de iniciativas y aumenta la creatividad, entre otras cosas. La última pregunta, antes de dar paso al público, para que pregunten también. ¿Vosotros creéis que deben las empresas incluir la gestión de la diversidad en sus estrategias? Susana. Yo creo que sí. Creo que sí, que son necesarias. Los consejos de administración, cuando se sienten a trabajar y a generar la estrategia anual, ¿vosotros creéis que deben incluirla? Yo estoy convencida de que sí, pero también hablas de consejo de administración. Normalmente, si nos focalizamos en una gran empresa, va a ser necesario. Quizás en nuestro caso, o yo en mi exposición, está claro que en mi caso soy una empresa multinacional y por tanto es inherente una parte de la diversidad que sea absolutamente necesaria. Lo que quiero decir con esto es que diversidad por diversidad tampoco. En una empresa pequeña también tiene que adaptar qué es lo que necesita sobre diversidad para su negocio, para sus empleados y para su compañía. Y no forzar. Yo personalmente conozco casos que se han intentado forzar por la moda y ha sido un auténtico fracaso, porque no era lo que necesitaba o porque no estaban preparados. Entonces, para mí, absolutamente sí, pero analizando caso por caso y precisamente para que no sea un fracaso y no sea una moda, planificándolo y analizándolo bien. Camino. A ver, cuando hablas del Consejo de Administración, nosotros ya en el año 2010, que fue el primero que la estrategia para el 2010-2015 se hizo el primer plan, fue la primera vez que se incluyó people, el concepto de personas, dentro de la estrategia, que ya fue todo un logro porque hasta entonces en las estrategias no estaban temas de personas. Entonces fue la primera vez que se incluyó. Estamos acabando en este año, en el año 2015, esta estrategia de 5 años. De hecho, ya estamos trabajando en la del 2020 y, como decía, fue la primera vez que el concepto gente estaba incluido dentro de la estrategia global, con una serie luego de objetivos concretos en los que, para lo que era la atracción y fidelización del talento, uno de los puntos en los que se trabajaba era en la diversidad. Entonces, si no directamente, sí de forma indirecta en el desarrollo, se incluyó en la nueva estrategia para el 2020, vuelve a estar dentro las personas, y ya aquí dando un paso adelante, ya no solo integración de la diversidad, que estamos ya en el proceso, sino el reconocimiento, la celebración, el dar un paso más adelante hacia las políticas que estamos llevando dentro de recursos humanos. Entonces, sí, claramente es algo que tiene que entrar, pero quizá a lo mejor solo como diversidad dentro de la estrategia general, quizá a lo mejor lo veo un poco metido en alfileres, pero sí dentro de una gestión óptima de lo que es la gestión de las personas en una compañía. Pilar. Yo creo
que si entendemos por estrategia, bueno, pues orientarnos más al cliente, hacer las cosas de manera diferente o de manera mejor, de manera que lleguemos mejor a nuestro consumidor, la respuesta es sí, claramente. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues depende del tamaño de la empresa, depende del sector de la empresa, pero aún así mi respuesta es sí. Esto tiene que ir acompañado, que a lo mejor hay muchas empresas que se están enfocando más en eso ahora, ¿no? Pues establecer unos procedimientos, establecer unas políticas. Por eso, que no estamos hablando realmente de la estrategia, ¿no? Pero de la estrategia de la empresa, pero al menos las empresas se acercan a gestionar y a trabajar por la diversidad, aunque no esté directamente en la estrategia, pero es una manera de iniciar el trabajo por conseguir la diversidad y la igualdad en la empresa. Y lo que sí, sin duda, que tiene que estar en todas las empresas es pues ese respeto, esos valores de respeto, esos valores de confianza y de entendimiento que supone la diversidad. Pues creo que tenemos 5 minutos, ¿no?, para preguntas, más o menos, me dicen por ahí, desde bambalinas, no, desde... Lo tengo delante al director de escena, para preguntas del público. Entonces, todo aquel que quiera preguntar, pues que levante la mano y se identifique y diga a quién quiere hacer la pregunta, o si quiere que sean las tres o cada una de ellas. ¿Tenemos preguntas? Si no, sigo preguntando yo, ¿no? Allí hay una pregunta. Hola, buenos días. Mi nombre es Concha Hidalgo y la pregunta va dirigida a Susana, pero también a la mesa, si quieren responder a alguna otra persona. Me ha parecido muy interesante lo que comentaba en un principio, de que la empresa y la universidad a veces no están encontrando sinergias porque los perfiles que se están demandando en la empresa, pues en la universidad como que se están fomentando poco o casi o escaso, o a veces inexistente, ¿no? Y son programas externos que se están haciendo pues a través de máster, MBAs y tal, se están incorporando ese tipo de competencias. Entonces, querría saber si realmente desde la empresa hay una iniciativa real, específica, o desde la universidad, para que esa sinergia confluya en una realidad, lógicamente. Gracias. Nosotros en concreto, para nuestro caso concreto, a través de Sernauto, que es a la asociación a la que pertenecemos, que es de empresas auxiliares de automoción, y luego en vínculo con ANFAC también, que es la asociación de constructores de automoción, vamos presentando de forma recurrente planes de mejora para nuestro sector, que se piden tanto al Gobierno y luego, bueno, pues ahí en este caso concreto se solicita, cómo se propone como iniciativas, programas, por ejemplo, de formación dual, se exponen cuáles son las necesidades que tenemos en cuanto a conocimiento que necesitamos, al tipo de colaboración que necesitamos con la empresa. Y por ir un poco más en concreto, es verdad que tenemos una parte, y lo decía al principio, que es la parte fundamental para nosotros, que es la parte de ingeniería, pero también tenemos, por ejemplo, una gran carencia de... ¿cómo se llama? Es que me sale en francés, me vais a disculpar. Voy a decir, de profesiones tradicionales. Si yo os digo que estamos muy faltos de torneros fresadores, pues es que en automoción necesitamos torneros fresadores, pero es que ya nadie quiere hacer tornero fresador, o expertos en mecanizado, y sin embargo es algo fundamental. Entonces, hay una parte que es, como te decía, a través de las asociaciones de empresarios, y luego, como no nos podemos dormir porque el mercado nos come,
pues vamos directamente a las escuelas. Se firman cátedras directamente con las universidades. Ahora mismo, por ejemplo, la planta que tenemos en Jaén, en Martos, que es dedicada a iluminación, acaba de firmar una cátedra con la Universidad Complutense sobre óptica. Tenemos mucha colaboración con las universidades porque es la única manera que tenemos de poder seguir progresando. Y esas son las dos vías fundamentales que seguimos, pero aún así os digo, es escaso. Necesitaríamos mucho más y yo sé que hay otros sectores que también se encuentran en la misma situación que nosotros. Espero haber contestado. Yo solo una cosa por apuntar. En nuestro caso, por ejemplo, donde estamos súper escasos de talento es en perfiles informáticos, no perfil informático tradicional, sino en todo lo que está relacionado con las smartphones, aplicaciones, Java, Script, CRM, testers, developers, ingenieros de telecomunicaciones. Hay un déficit impresionante, pero el déficit está en Europa. Actualmente, dentro de Adidas tenemos, en lo que es a nivel global, más de 500 puestos abiertos y concretamente en España tenemos 50, con una difícil captación de ese talento. ¿Qué hemos hecho? Obviamente ir a la universidad, ir a determinadas escuelas de negocios en las que estamos colaborando con un clúster que hemos hecho de empresas que estamos en la misma necesidad para tener módulos que vayan formando a perfiles. Pero, por ejemplo, en este perfil, ahora en este momento tenemos contratadas 45 personas, solo tenemos una mujer. No encontramos ni hombres ni mujeres, pero mujeres todavía menos que quieran embarcarse en lo que es la digitalización y lo que al final van a ser la mayoría de los puestos que van a surgir y están surgiendo y donde va a haber una gran oferta, es ahí. Y todavía nos cuesta, incluso a la gente joven, el entrar dentro de estos perfiles. ¿Quieres decir algo más? Yo quería, pero muy rápidamente, no voy a hablar de nosotros. No sé si tú con tu pregunta te referías a esto, pero yo sí que en varias ocasiones he visto que había como unas carencias de formación por parte de universidades, de escuelas de negocios, en el área de diversidad. Yo hace poco estuve mirando qué programas formativos tenemos en el área de diversidad, porque es verdad que en las empresas hay mucho compromiso, pero yo, bueno, algo intuía que no, esto no se seguía en las escuelas de negocio o en las universidades. Y realmente lo que estuve buscando, sí que he encontrado que en la mayoría de los programas, en los másters, digamos, ejecutivos, siempre hay una sección ya en el área de formación, en el área de diversidad. Y eso por un lado. Y por otro lado, en las universidades sigo encontrando mucho en el área de diversidad, pero relacionado para educadores fundamentalmente. Educación en necesidades especiales, diversidad y necesidades especiales. Creo que falta un poco más. En los colegios también. No sé si, creo que ya no hay tiempo para ninguna pregunta más. Hay una atrás. Vicente, ¿nos das permiso? ¿Nos das permiso? Una, ¿no? Una más. Bueno, pues ahí está. Nos daba permiso Vicente y tenemos que es el que controla el tiempo para que todo esto salga bien. Intentaré ser muy breve. Bueno, mi nombre es Virginia Molinero, vengo de la Fundación La Merced. Nosotros somos una fundación que trabajamos desde hace 30 años con jóvenes que están solicitando asilo en España y jóvenes de origen inmigrante. En la actualidad, hasta 23 años es lo que trabajamos con ellos. Me ha gustado mucho lo que habéis dicho, porque nosotros estamos trabajando también en el tema de la diversidad a la hora de la incorporación de estos chavales al mercado laboral, tanto en que se puedan incorporar en empresas como en esas pymes, con un proyecto en el que estamos formando por esa diversidad y porque las pymes entiendan que la diversidad dentro de los recursos humanos pues es algo que aporta. Yo lo tengo claro, estos chicos han sido valientes, han llegado muchos de ellos pues en patera en nuestros casos, o sea que es gente que es capaz de lo que se le ponga por delante y más, pues conseguirlo, son gente muy emprendedora, ¿no? Pero claro, vosotros habláis muchas veces de lo que es los recursos humanos a nivel alto. Nosotros nos encontramos con los recursos humanos a nivel de empleos no cualificados, donde se generan conflictos muchas veces,
porque se están, digamos, luchando por empleos en los que hay también un problema en España en cuanto al número de trabajadores. En fin, esa gestión de la diversidad es compleja y vosotros que sois expertas en esta gestión, pues me gustaría, no sé, cuál es vuestra opinión de cómo gestionar esos equipos diversos cuando hablamos de empleos no cualificados y no de gente pues, de altos directivos o de consejo de dirección. Pues la que quiera. Bueno, Susana. Yo lo que creo, y en ese caso creo que hay que involucrar tanto a los compañeros como a los mandos en que, o cuando involucrar es que entiendan las dificultades por las que han pasado esta persona y que conozca su realidad. Cuando tú le dices a un mando o a un compañero mañana va a llegar una persona de exclusión social o un discapacitado, lo primero que vas a tener es el rechazo, muchas veces por desconocimiento. No sé si voy a saber gestionarlo. Estos son muchos problemas, a mí no me des problemas, yo quiero al de siempre. Una vez, y te lo digo, es mi experiencia y lo que hemos vivido, una vez hemos sacado a esos compañeros y a esos mandos de la realidad de la fábrica y de su día a día y les hemos enfrentado, por ejemplo, a ferias de empleo, de discapacitados, de gente en exclusión social, su visión cambia totalmente, porque están viendo las dificultades a las que se han enfrentado para poder llegar ahí, porque están viendo el entusiasmo con el que quieren tener un empleo porque les cuesta mucho más y su visión cambia totalmente. Mi recomendación sería esa. Yo te voy a contar mi ejemplo de anteriormente a IDAS. Yo estaba en la automoción y decidimos hacer un plan de integración de dos colectivos. Uno eran las mujeres maltratadas y el otro personas que salían de la cárcel. Entonces era un proyecto bastante complicado en una fábrica que había 800 personas trabajando. No lo comunicamos a la fábrica, solo lo sabían los supervisores que iban a liderar a estas personas por un poco el proceso un poco de integración, que lo hacíamos muy tú a tú. Pero no, nuestra forma de hacerlo no fue comentándolo a la gente porque ellos mismos lo que nos pedían es no queremos que nadie nos señale ni que sepan. Luego ya contaremos nosotros lo que queramos de nuestra situación, pero no querían sentirse distintos en la integración, con lo cual la preparación la hacíamos fuera, la integración, y te puedo decir que fue un éxito. De hecho, han mantenido ese proceso de integración de gente con esta exclusión social. Pues creo que no tenemos tiempo para nada más y tenemos que dar paso a la mesa siguiente. Muchísimas gracias. Camino Cubria, directora de Recursos Humanos gracias a vosotros. Adidas España, Pilar Elegido, directora de Recursos Humanos del British Council y gracias. Susana Blasco, directora de Recursos Humanos de Valeo. Muchísimas gracias a ustedes por haber escuchado esta mesa. Gracias.